En aquel entonces lo que les interesaba es que prendiera una lámpara, que iluminara, exacto. Pero si recuerdan ya prendió, pero ¿cuánto tiempo tiene que durar encendida? Eso era lo que realmente les preocupaba en aquellos ayeres. Pero después, justamente, en la parte de fotometría, de acuerdo a lo que también les pasé con un archivo, que es del libro de la Escuela del Técnico Electricista, como número 9, ahí viene toda una serie de fotómetros, que inclusive es para sus apuntes en los resúmenes. Anteriormente, ese archivo no se los pasaba y ustedes lo tenían que investigar para esta práctica. Al día de hoy porque aparte de ese libro, antes estaba aquí en el cine, estaba en FM, pero no sé, por esa situación se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, y las otras que tenían que ir o hasta el casco a poder meterse a la biblioteca y poder manejar. Pero pues ya lo tienen ahí con ustedes. Entonces, en aquellos ayeres, pues nace Broadcom, nace Woolrich, se crea ORAM, que es parte de General Electric, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora ¿qué necesitamos hacer? Una fuente luminosa que nos ilumine, ¿qué? Igual que ¿quién? Que el sol. Pero ¿cómo vas a saber qué ocurre ahí? Porque algo característico es, por ejemplo, a las 12 del día, que es el cenit, díganme cuántos watts por metro cuadrado me está dando el sol. A ver, eso es una característica. ¿Cómo miden los watts? Porque hay watts. Porque hay una potencia, hay una fuerza aquí afuera, y esa radiación que te está emitiendo el sol, una luz natural, esa radiación la deberíamos de medir. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es una característica que hay. Dos, ok, necesito ahora medir una fuente, pero ¿cómo mido esa fuente? Entonces tengo que empezar a crear ciertos dispositivos que son los que me van a permitir que poder desarrollar esa característica. Entonces, si recuerdan, en aquellos ayeres hablábamos también de las lámparas de electrodos de carbón. ¿Se recuerdan esa parte que hablaba de los electrodos, no? Y que por medio de un arco eléctrico se generaba el arco y eso lo proyectabas, entonces tenías una intensidad luminosa. Pero no sabías cuál era la intensidad que había. Entonces, por ello, uno de los más caracterizantes, inclusive la ley de Lambert, ¿no? Si recuerdan la ley de los cosenos que vimos al inicio del semestre, ¿recuerdan esa parte? Donde inclusive les dije que hay una fórmula muy importante que es que es igual a que ahí por D sobre D. Sí. Y van a decir, bueno, pues, ¿por qué usted en sus apuntes tiene D mayúscula? Porque era en inglés. En la parte. ¿Qué es cuando ustedes leyeron el concepto, inclusive te decía que por coseno del ángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es eso? Porque si no en lugar de D, yo diría altura, digo H. Porque justamente la D lo que me dice es distancia. Y muchas veces si yo manejo mi luminario, y en este caso mi luminario me dice que es a 0 grados, pues ¿qué pasa? Si yo digo que es H, estoy considerando la altura, ¿sí o no? Sí. Pero coseno de 0, 1. Entonces, ¿quiero manejar el coseno? No. Es por eso que normalmente le llamamos ¿qué? La distancia. Pero ¿qué pasa cuando me dice que tengo que sacar el coseno de teta? Ya hay un ángulo, ¿no? Y entonces aquí ya hay un ángulo. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Que entonces ahora lo que tengo que determinar es la distancia. No la distancia, sino que el punto luminante hacia esta superficie. Okay. ¿Sí todos? Sí. Ah, pero ¿qué pasa si ahora no solamente voy a calcular la luz que cae aquí, sino voy a calcular la luz que rebota acá? Entonces tendría que hablar del seno. Porque entonces ahora voy a ver qué lo que choca en la superficie. Es como si yo les dijera, aquí voy a calcular la luz que cae en dónde, en el toldo de mi carro, ¿no? Y el seno es como si ahora me fuera a checar ¿qué? La placa trasera del carro. ¿Ya se dieron cuenta? Porque entonces allí voy a ver qué, lo que rebota hacia acá. Y acá es justamente, por eso es que aquí viene que esa D. Ahora, normalmente tenemos D. ¿No? ¿Qué vamos a tener? La altura. En este caso, ¿qué? El largo. Entonces ahora que hay que calcular, o ya sea D, o ya sea ¿qué? Teta. Ya depende de ustedes cuál camino quieran agarrarse. Si para ustedes se les facilita calcular teta, tendríamos que despejarse, ¿no? Sí. O, en este caso, calcular D.
Las dos formas son correctas y por las dos formas van a llegar ¿qué? Al mismo nivel. Es por ello que se van a encontrar la nomenclatura con estas características. ¿Vamos bien, ingenieros? Sí. Ok. Entonces, con base a eso, ¿qué me está diciendo? Que en efecto la I son ¿qué? ¿Las qué? Candela. Las candelas. Por lo tanto, si son las candelas, ¿qué ocurre ahí, ingenieros? Nos estamos percatando que todas nuestras curvas de distribución, que es una parte polar, todo esto viene en candelas. ¿Y si recuerdan qué es la candela? El brillo. La intensidad luminosa. No, brillo no. ¿Quién te da el brillo? Los lúmenes. ¿No? Entonces, si recuerdan las candelas es que la intensidad luminosa, pero dirigida ¿a qué? En un cierto ángulo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la intensidad luminosa que tengo en este ángulo en particular? Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es la intensidad luminosa que hay en esta parte, tendría que ver ¿qué? El ángulo. ¿Está claro para todos? Sí. Ok. Por lo tanto, entonces, ¿qué decían en aquellos ayeres? Bueno, a ver, pinche Lambert, te la mamaste. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo medimos la intensidad? ¿Qué ángulo sería el correcto para medir la intensidad luminosa de una lámpara? A 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Justamente poner una lámpara y entonces, a 0 grados, ¿no? ¿Qué tendría que tener ahora? Un equipo de medición, ¿sí o no? Ese equipo de medición es el que le llamamos ¿qué? Luxómetro. Entonces, ese luxómetro a 0 grados justamente va a decir que ¿qué? ¿Cuántos lux tiene? Pero yo requiero lux. ¿Qué requiero? Candelas, ¿no? Por lo tanto, sería ¿qué? I es igual a ¿qué? ¿A qué? Entre. ¿Sí? Nos despejamos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿También o? Sí, sí. Los noto así como incrédulos a los créditos. Muy temprano. Digo, si Pitágoras no me engaña y me es infiel, así es, ¿no? O sea, Pues hombre. entonces, ya una vez que tienes esta característica, ¿qué otro detalle hay? Si recuerdan, yo les pedí algo muy importante. Una lámpara que de entrada te operara ¿qué? 127 volts, ¿sí o no? Ah, sí. ¿Por qué 127 volts? Porque hay un nivel de tensión aquí. Exacto, porque es el nivel de tensión que debemos tener ¿qué? En nuestra red. De acuerdo a la ley que nos dice que podría tener que 5 volts hacia arriba y 10 volts hacia abajo. Por lo tanto, tendríamos que operar con ¿qué? 127 volts porque es la red. Ahora, ¿por qué 127? Porque nosotros tendríamos que buscar ¿qué? La uniformidad, ingenieros. Y la uniformidad la vamos a trabajar ¿qué? Con base a ello. Porque ¿qué tendríamos que tener? Regulada la tensión. Porque como es una carga resistiva, ¿qué va a pasar? A menor tensión y por lo tanto Menor intensidad. menor intensidad luminosa. Mayor tensión, Mayor corriente y mayor intensidad. mayor intensidad luminosa. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, sí. Si tú disminuyes la tensión, disminuyes la corriente, disminuyes la potencia. Porque es una carga Resistiva. resistiva. Si yo aumento la tensión, aumenta la corriente, aumenta la Potencia y la por lo intensidad. tanto la intensidad. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso la importancia de una carga resistiva. No es como capricho mío que les dijera, no, es que busquen algo que realmente sea funcional, ¿no? Entonces, esta es una característica, 127 volts. La otra, 100 watts. ¿Les dije la corriente? No. Porque si tengo la potencia y tengo la tensión, ¿puedo obtener la corriente? Sí. ¿Cuánto nos da? La pinche ley no mames, no, ya hagan la noche. ¿Cuánto? 0.78. ¿Lo ves? Entonces, esa sería ¿qué? La corriente. ¿Y todos? Sí. Si se dan cuenta, no le puse ahí. ¿Por qué no le puse ahí? ¿Qué les dije al inicio del semestre? Pues Se puede la. confundir con el valor de ¿De quién? De las candelas, ¿sale? Por eso acá tampoco le puse porque sería la tensión, ¿sí, no? Entonces, por eso, si se dan cuenta, le puse ¿qué? Los volts. ¿Sí todos de acuerdo, niños? Ok, entonces, esto que nosotros apenas vamos a determinar,
Es a lo que le vamos a llamar nuestra lámpara patrón. Entonces, ahora sí, si me está diciendo que tengo que aplicar esta ecuación y lo que busco es la unidad, ¿a qué distancia tendría que estar mi luxómetro de mi fuente? Pues a 1 metro. Si yo lo mido con metro, ¿qué va a pasar? Si yo tengo ¿qué? 100 lux por 1 al cuadrado. 1, 100. 100. Ahí tendríamos que 100 ¿qué? ¿Manzanas? No, candelas. Entonces, estas serían que las 100 candelas. Por lo tanto, yo tengo que el valor de quién? De mi lámpara. Piloto, ¿no? Por lo tanto, esa lámpara patrón es la que me va a regir ahora de hoy en adelante todas mis mediciones. Ok. Porque ya tengo que un comparativo. ¿Sí todos ingenieros? Ok, ya una vez que tengo ese comparativo, ahora sí Bunsen, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Bunsen, ingenieros? ¿Qué hizo Bunsen? Me acuerdo de lo que investigaron. Pues comparó prácticamente, ¿no? La fórmula de la iluminancia, igualándolas a las dos lámparas para que pudiéramos conocer la intensidad luminosa de una desconocida a través de la distancia y de las candelas. Entonces, ¿qué me dice? Ahora sí tengo una lámpara patrón, ¿todos de acuerdo? Sí. Y tengo ahora una desconocida. Vamos a suponer que fuera una lámpara fluorescente compacta. ¿Sale? Recordemos que en aquellos ayeres no era muy fácil adquirir un luxómetro. Inclusive los luxómetros antiguos no tienen la tecnología que tienen al día de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Ya tienes la lámpara patrón? Sí, ok. Ahora, ¿cómo checo esa lámpara patrón? Por medio de un galvanómetro. ¿Vale? ¿Vamos todos bien ahí? Sí. Ok. ¿Tienes ahí mi papel? ¿Mi mochilita acá? La que tiene que guardar a los vidrios. Esa no. Le guardamos los vidrios de cuando checo el color del vidrio. ¿Para qué era el galvanómetro? Ahí lo tengo grabado. Por si lo quieren para él. Entonces, en aquellos ayeres lo que ocuparon fue que un galvanómetro. Si recuerdan ese galvanómetro, ¿quién ustedes lo vieron en mediciones? Que ese galvanómetro no es más que ¿qué? Una bobina. Una bobina, ¿qué más? Con una resistencia conectada. Una en resistencia. serie. Y que ahí tienes dos formas de operar. Una forma de operar, ¿cuál es? Por medio que le alimentes una carga, ¿no? Y otro método es que ¿qué? Donde tú no le pongas una batería, que lo que capte por medio de la radiación pueda tener un movimiento. Entonces ahí tienes que los dos tipos de galvanómetro. ¿Se me explico, niños? Entonces, en aquellos ayeres, utilizando esa parte del galvanómetro, y al ocurrir esta característica, y a jugar con la distancia, ahora que dicen, bueno, ya logré tener mi lámpara patrón. ¿Cuál es la siguiente fase? Sacar la intensidad luminosa de esta lámpara. Oiga, profesor, pues si es bien fácil, pues ¿por qué no agarra y pone otra vez su luxómetro 1 metro, no? Y pues ya la medimos y pues ya, ¿para qué sufrimos? Sí. ¿No? Pero recordemos que ahorita vamos a hacer la parte de fotometría. En aquellos ayeres no había luz. Por lo tanto, lo único que tenías era que una lámpara patrón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser que determinar la intensidad luminosa de esta lámpara. Por lo tanto, les dije que me buscaran una ecuación, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? A ver cuál es. Sí, distancia, todo es el cuadrado. Alguien que está recursando por tercera vez, ya se la debe saber. Al cuadrado son las. Ok, ahora descríbeme la ecuación en el con lo que está ahí de la Sí, lámpara. eso. ¿Cuál es cuál? Y uno la sacó. Ah, sí. Es I2
por I1 sobre D1 Me lo explican, o sea, porque véndate así. del cuadrado sobre el cuadrado de ¿Qué hacemos? Bueno, se supone que esta es nuestra lámpara patrón, donde ya conocemos lo que es la intensidad luminosa. Entonces, para conocer lo que es la intensidad de la lámpara desconocida, tenemos que igualar las distancias. Bueno, yo vi un video donde se supone que hay una mancha en el centro de las dos lámparas, lo cual hay que, el objetivo es que esa mancha desaparezca, lo que es, cuando desaparece la mancha, se quiere decir que la intensidad luminosa está igualada. Entonces podemos decir que ya tenemos la distancia, ¿cómo puedo decir? La distancia en ambos lados, ¿no? Ajá. Síguele. Y ya, conociendo ya las distancias de ambos lados, la intensidad de la lámpara patrón, ya nada más hay que despejar la ecuación para conocer la intensidad de la lámpara 2, ¿no? 2. Ahora entonces despejamos. ¿Qué buscamos? Y 2. Entonces intensidad 2 sería igual a Intensidad 1 por distancia 1 sobre distancia 2, todo eso cuadrado. Sí. Bien hecho. Perfecto, ya la pegué. ¿Todos de acuerdo, ingeniero? Sí. A ver. Sí, que hago no me engaño en ese sentido. Entonces I2 sería igual a qué? Sí, nada más que pues Bueno, separación. sí, pero sí, ¿Sería por D1 o por D2? Por dedos, por De 2. ¿Sí? Entonces acá ¿cuál D2. sería D1 y cuál sería D2? uno de la del patrón hacia la mancha, bueno, hacia el instrumentito, la de dos sería de la mancha a la lámpara desconocida. Entonces, como bien dice, ¿qué decía Bunsen? A ver, pues yo voy a tener una placa, en aquellos ayeres no existía el vidrio. Entonces, lo que hizo en aquel momento es un papel, ni siquiera la cartulina existía tal cual, porque se recuerdan el papel como lo hacían en aquellos ayeres, ¿no? Y entonces, ese papel que hizo, justamente le puso una mancha de grasa de animal. Y de acuerdo a esa grasa de animal, no, yo no he guardado nada. Ah, entonces, sí, porque luego sientes uno los chingados. Entonces, no, pues a Lupita, porque hasta le dije, me guardas lo que tengo en la mesa y lo tienes ahí, así es que entonces esa mancha de grasa en el papel, justamente lo que me dice es lo siguiente, ingenieros. De acuerdo a esa mancha de aceite, lo que yo tengo que hacer es que noten lo siguiente. Yo tengo esta característica, pero si ustedes se percatan, en la parte de atrás, ¿sí lo logran ver? Sí. No, sí, no. ¿Sí puede volver con él? ¿Ustedes notan la sombra y el haz luminoso al centro, sí o no? Sí. ¿Sí? Ay, gracias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo lo alejo, se empieza a poner oscuro, ¿sí? ¿Pero ven la intensidad del centro? Sí, no. No. ¿No lo ven ahí en el pintado? Ah, ya, ahí. No. Ahí. Ah, sí, ya, Ahí. Ahora, ¿sí van viendo? Ah, gracias. ¿La intensidad? Sí. Ok, ahora, si yo lo voy acercando, si notan, se empieza a igualar, ¿no? Lo que hay atrás con lo de medio. Sí. Esta parte, ¿sí notan? Sí, es proporcional. Viene siendo proporcional. Pero no solamente es que vean el pintarrón, sino que si ustedes se percatan aquí en la pantalla, también el centro con lo que hay alrededor también se iguala. Sí. Entonces tengo que tener dos parámetros de igualación. Lo que se ve de este lado y lo que se ve del otro. Porque aquí solamente tengo una fuente luminosa. Tendría que poner ¿qué? Otra fuente luminosa. Y entonces ahora sí, de acuerdo a la distancia, ¿qué va a pasar? Se va a igualar por ambos lados, ¿no? Y entonces, ahora sí, como bien dice el ingeniero, aquí al tener... Entonces, dejan de pintar bien rápido. Entonces voy a tener mi fotómetro. Y entonces ese fotómetro, tanto de un lado como del otro, ¿qué va a pasar? Una igualación.
en el momento en el que tengo la igualación, entonces quedamos que esta es que distancia 1 y voy a tener que Distancia 2. por lo tanto, al aplicar ahora sí mi ecuación, ¿qué es lo que ocurre? Como necesito determinar esta característica, voy a tener que Intensidad luminosa. intensidad de- 1, y ya la sabemos, porque es la primera que vamos a medir, Ajá. y después ¿qué viene? Las distancias. Las distancias. Por lo tanto, me van a dar ¿qué? La intensidad de esa lámpara, ¿qué? 2. Desconocemos. ¿Cuántas pruebas entonces tendríamos que hacer? ¿Cuántos son ustedes? Ah, 20. 22, ¿no? 20, ahorita 20. Entonces tendremos que hacer 20 pruebas más la de la lámpara patrón. ¿Sale? La lámpara patrón primero es la que vamos a determinar, y una vez que determinamos eso, ya entramos a la otra parte. Dentro de esta práctica, que es la de fotómetro de Bunsen, que es la clase de Indiana Jones, es que me dices que tenemos que ver, allá atrás tengo varios luxómetros viejitos, ingenieros. Si recuerdan en conversión de la energía, te agarran y te dicen, pues tómale los datos de placa a los motores, dibújalos, ¿no? No, conmigo con que tomen fotografías es más que suficiente, ¿sale? Pero sí, lo que sí es importante es que en la teoría de la práctica, que ahorita se las voy a pasar en digital, recuerden que no requieren imprimirla, pero ahí sí te va a decir cuáles son los fotómetros que tienes que investigar para tu práctica. Adicional a ellos te voy a decir cuáles son los que tienes que buscar, ¿sale? Pero ahorita lo que me interesa es la otra parte, que realmente construyan un luxómetro. ¿Qué, Lupita, no? De acuerdo a la fotometría. Y les dije que iba a haber dos tipos de galvanómetros, ¿sí o no? ¿Se ve? Sí, lo uso. De hecho, está citado en la práctica. Entonces, ¿No crees que no se ve? Gracias, Daisy. de acuerdo a lo que estaban mencionando, Pero está apagado. No, cierto. ¿sí saben inglés? Les mando de regreso al Conalep. Entonces vamos a tener este galvanómetro, ingenieros. ¿Vale? Para los que no sabían que era un galvanómetro. ¿Vale? Este galvanómetro que ustedes están viendo, la característica que tiene, si recuerdan, pues es justamente realizar una medición, una lectura. ¿Todos de acuerdo? Ok, este galvanómetro para poder trabajar, justamente pues requiere un capuchón. Este capuchón, en efecto, pues va a requerir unas fotocélulas. Esas fotocélulas va a depender de la irradiancia que va a obtener, es decir, de los fotones que van a llegar, cómo los va a convertir en una energía. Si recuerdan cuando vimos el radiómetro, cómo giraba, aquí ocurre lo mismo. Esos haces o esos rayos están llegando ¿qué? A esta superficie. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un ¿qué? Galvanómetro completo. Ahora, si se dan cuenta, tiene una, ¿qué? Una pequeña cubierta, ¿sí o no? Porque justamente con la ley de Lambert, de acuerdo a la ley de los cosenos, ¿qué me dice? Que si yo tengo una superficie y en esa superficie justamente me llega un haz luminoso, ¿sí? Se va a rebotar, ¿todos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, si yo no tuviera esa cubierta, que es la que me estoy percatando, que tiene en la parte superior, cuando yo tuviera que tomar una lectura con mi galvanómetro, ¿no? O en esta posición que es la que tengo, ¿qué es lo que ocurre? Mi medición estaría variando, ¿qué? Constantemente. ¿Por qué? Porque la radiación que está llegando, si yo agarro y me volteo tantito, ¿ya genera una sombra? Sí. Si hago esto, ¿ahora qué? Viceversa, ¿no? Por ello es que ustedes traen ropa oscura, ingeniero. Por eso se dice que inclusive cuando tú vas a hacer mediciones ya de interiores o en exteriores, tienes que llevar ropa oscura para tomar las mediciones, de acuerdo a la NOM 025 y a la NOM 013. ¿Sale? Por ello la intención de que traigan este tipo de revestimiento. Entonces, este galvanómetro se va a estar moviendo. Por eso muchas veces, ¿qué les decimos? ¿Qué es mejor, el digital o el análogo? Análogo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la precisión? Ya lo vieron en mediciones. Si no, para hablar con Águila, de que no les enseña bien. A ver, porque siempre está tomando medición. ¿Qué ocurre? Es una ¿El nivel medición de? con...
Incertidumbre. ¿Qué ibas a decir? Que siempre está tomando medición a comparación de los digitales que solamente toman una cierta parte del ciclo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con el digital? Va a estar oscilando todo el tiempo. No se va a mantener fijo. ¿Y el análogo? Sí, porque te va a manejar ¿qué? Un margen, ¿no? Una incertidumbre. Por lo tanto, como es constante, no tienes problema. Pero a diferencia de aquí, que es el luxómetro, y que todo el tiempo la irradiación está siendo variante, ¿qué va a pasar con la lectura? Vas a ver que la aguja va a estar constante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerle un corrector del coseno. ¿Y cómo le pones ese corrector del coseno? Justamente poniéndole ese capuchón, porque en el momento en el que le ponemos ese capuchón a mi luxómetro, entonces ¿qué va a pasar? Entra el haz luminoso, va a llegar el momento llega a la superficie, y una vez que llega a la superficie, ¿qué? La rebota, y por lo tanto se genera la uniformidad. Es por ello que requiere ese capuchón para poder trabajar nuestro luxómetro. Ahora, el hecho de que tengas ese equipo de medición no es como que digas, sale, profe, voy a medir la luz, sale, que no te generes sombra. No, ni te vas a agachar ni nada por el estilo, solamente sí, lo vas a cuidar mucho porque es muy sensible. Entonces, en el momento que es sensible, ok, esta es mi lectura, tal medición, ahí veo que tengo prácticamente 350 lux, ok, lo convierto a candelas, también lo puedo hacer. La característica de este tipo es que te da candelas y te da los lux, ¿sale? Ahora, no vas a llegar tú a hacer mediciones en la industria con esto. No, ¿dónde está la marita? Entonces, en efecto, ya vas a llegar con un equipo certificado, ¿no? Vas a llegar y pues ya a ver así que te vean que pues, si eres del ECINE, ¿no? Este sí, pero apenas el primer departamental, ¿no? Ya cuando termines, pues ya con algo así, ¿no? Ahora, quiero que se den cuenta, la característica es que este requiere baterías para poder operar. Este ya no, porque justamente tiene una célula de ¿qué? Silicio, que es lo que tienen las calculadoras solares, los relojes, etcétera. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que de acuerdo a la fotocélula, cuando llega, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que va a dar movimiento a mi galvanómetro. Ahora, quiero que noten las diferentes características de las fotocélulas. Esto justamente es lo que vemos arriba en los luminarios de alumbrado público. Esa fotocélula que ustedes se percatan es algo similar que es lo que tiene nuestro luxómetro. Recibe ¿qué? Justamente esa radiancia, ingenieros. Pero vean, ustedes ya llevaron accionamiento de control. Aquí está el contactor, la apertura y cierre del circuito. ¿Vale? Es por ello que en la parte superior, o bueno, inferior, viéndolo, se van a dar cuenta que tiene 3 patitas, porque te va a hacer la chamba de un interruptor. Entonces, otra característica que quiero que se den cuenta cómo era la tecnología en aquellos ayeres. Vean qué tan robusto era el mecanismo, la fotocélula, y tenía que tener este capuchón. ¿Para qué? Para que no entrara la intensidad luminosa por cualquier otro punto. ¿Qué decía que tenía que ser qué? Dirigida. ¿Pero por qué me dice que hacia el norte? ¿Por dónde sale el sol? Por el este. Entonces norte. Entonces sale por el... ¿Y eso por qué? Que la característica importante es que si esto lo dijéramos hacia el este, ¿qué va a pasar? O nuestro luminario va a estar todo el tiempo que energizado, o el tiempo va a estar que desenergizado, dependiendo del control que tuviera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo al este? Justamente permite captar que la intensidad luminosa correspondiente para que haga la apertura y cierre del circuito. Es por ello que nos vamos a percatar que cuando hay 3 luminarios en un solo poste, 2 tienen cinta de aislar y 1 no. Para que justamente el que no tiene cinta de aislar energice los 3 luminarios. Porque si no, de lo contrario, captaría la intensidad luminosa de los otros 2 y entonces estaría intermitente la intensidad luminosa en los postes. ¿Vamos bien? Ahora, de esto, justamente evolucionamos a esta parte. Pero aquí ya no se alcanza a ver porque ya estuvo en uso. Aquí sí se logra ver. Y si ustedes notan los componentes, vean la evolución tecnológica. E inclusive al día de hoy ya hay lámparas que ya traen su sensor de presencia o de intensidad luminosa, ¿no? Y entonces aquí viene otra parte importante. No hay sensores de presencia. Los sensores son o de frecuencia o son de temperatura, pero de presencia no existen. Si tú tienes ese sensor justamente en el sanitario, ¿no?
¿Qué sensor es el que requieres? ¿Uno de temperatura o uno de frecuencia? ¿De temperatura? De temperatura, ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras y entras al sanitario, se va a energizar la iluminación, ¿sí o no? Ok, porque no toque una temperatura diferente a la que debe existir. Pero ¿qué pasa cuando vas al privado? ¿Te capta esa temperatura? No. Y es cuando tú estás adentro y de repente ves que se desenergiza el sistema de alumbrado, ¿no? Y tú, ¿no? Y ahora este es el papel o es el calcetín, no me vaya a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces no puedes tener un sensor de esos. ¿De cuál requieres? Del de frecuencia, que hagan de cuenta que va a recibir las ondas como si fuera un murciélago. Entonces, aunque tú estés en el privado, la frecuencia la va a percibir y por lo tanto nuestro sistema de alumbrado va a estar ¿qué? Energizado. Te espían. Exacto, por eso es importante. ¿Pero por qué? Porque ese sensor es más económico. El de temperatura. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí llego con un traje de esos de aluminio y hay un sensor de temperatura? ¿Me va a percibir? No. Ojo, no es para que se vayan a meter a robar un banco, Ya nos dejo el tip, ya le meto con un traje acá de astronauta, ¿no? Le pongo papel aluminio y ya la libro, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos todos bien, ingenieros? Entonces, esa es la diferencia en función de las fotocélulas y las características que se deben de tener. Al día de hoy, lo que les decía es que estas fotocélulas ya las vamos a ver, inclusive muy pequeñitas. De hecho, ahorita con la parte de la práctica que vamos a realizar, quiero que se den cuenta, vean el tamaño de la célula que vamos a trabajar. Es esta misma. Solamente que vean la diferencia del tamaño. ¿La vieron? No. Es muy pequeñita, esta que está aquí, este circuito, es esto mismo. Esto mismo es lo que ya está adaptado en algunas lámparas o ya hay unas fotoceldas que son las que te venden comercialmente y hay fotoceldas que te venden comercialmente, pues ya nada más se las pones a tu dispositivo y adelante. Ya vienen como unos cuadritos y hay unos que ya vienen internos hasta en las lámparas. ¿Sí está claro para todos, señores? Bueno, entonces esa es la característica de diferencia de un luxómetro que requiere ¿qué? Batería y un luxómetro que no requiere ¿qué? Batería. Pero los dos trabajan por medio de un galvanómetro. Solamente que uno requiere una carga y el otro no. Ahorita lo que vamos a hacer aquí justamente es que vamos a construir el luxómetro. Vamos a construir dos luxómetros. Un luxómetro que justamente va a ser este y otro luxómetro que va a ser este. ¿Sale? Lo vamos a hacer muy práctico. Mi intención es en las próximas generaciones replicarlo a que cada mesa ya tenga el suyo, pero ahí lo voy adquiriendo poco a poco, ¿vale? Ahorita ya tengo dos, pero ya después ya... ¿Cuánto costará? Entonces, ahorita ya Lupita y ya nos hicieron favor de encontrar el circuito. Entonces, a ver, pues ahora sí, Lupita, este momento de brillar, ¿qué es lo que tienen que hacer? First, no English. Second, bueno, pero sí se Pregunta. Ahorita te lo encuentro yo. Tú explica uno y ya yo te echo la mano. bueno, Te iba a decir algo, pero está en grabado. No, sí, ponte chingada. Pendeja, no me sirve. No, lo van a poner, pues. Bueno, este es como el juguete de alegría que todos hubiéramos querido tener. Está muy chido, si se pueden dar cuenta, pues tiene resistencias, capacitores, diodos, tiene el galvanómetro,